cielo. El que no nace de nuevo no puede entrar. Tu vida, querido, querida, dice cómo es el Dios que tú adoras. Mira cada día cómo vives, cómo caminas, cómo eres, cómo haces. Los antediluvianos mostraron en su vida que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces dice, Dios judicialmente los entregó. Cuando judicialmente Dios los entrega, su vida cae en una bancarrota completa. Por eso, después que dice Dios los entregó, vienen los frutos del pecado. Una lista larga de pecados que representan o identifican a los antediluvianos. Pero primero Dios insiste y busca y busca y busca. Entonces Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a una vida extraña, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí aparecen cosas que ocurrieron con los antediluvianos. Cómo esa mente entenebrecida llegó tan bajo que llegaron a hacer cosas que eran contrarias a lo que Dios establecía. Y pienso que por ahí viene la siguiente pregunta. Sí, eso es algo interesante, pastor, porque cuando uno mira eso que Dios los entregó a esas cosas, no es que Dios no fue impactado por esa decisión de ellos. Siendo que Dios es amor y ama a las personas, cuando la persona hace eso, hay tristeza. Claro. O sea, mirando, la Biblia dice que cuando uno se arrepiente, hay gozo en el cielo. Sí, Señor. ¿Qué pasa cuando la persona no se arrepiente y decide vivir una vida de pecado? No hay gozo. Podemos leer un versículo ahí. Hay tristeza. Podemos leer un versículo Adelante. ahí. Un versículo, Romano, léetelo tú mismo, Romano 8:26. Mira qué pasa con el Espíritu de Dios. Romano 8:26. Romano 8:26. Mira lo que pasa con el Espíritu de Dios cuando la gente dice no, cuando la gente se resiste. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Gemidos indecibles, gemidos que no se pueden describir, gemidos que no se pueden explicar, gemidos que no se pueden expresar. Como el Santo Espíritu de Cristo, que es todopoderoso, como el Santo Espíritu de Cristo, el aliento que participó en la creación de todo, es rechazado por un corazoncito humano y es negado por un corazoncito humano. Entonces, gemidos indecibles. Eso es algo impresionante y debemos considerar eso. Yo quisiera leer este pasaje porque usted mencionó algo interesante que comúnmente no pensamos en esta cosa, y es que adorar no es simplemente con la boca, No. es también un estilo de vida. Estilo de vida. Estoy mirando ahora el libro de Mateo capítulo 15, versículo 8. Jesús dice lo siguiente: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. O sea que hablamos de personas que hicieron una decisión de apartarse de Dios y su mente están entenebrecidas, oscuras, ¿no? Pero también existe otro grupo que vienen a la iglesia, adoran a Dios con sus bocas, pero el corazón, su estilo de vida es diferente. No están adorando a Dios por su manera de vivir. Es interesante lo que está tocando, Johnny, eso es profundo. Busca Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver un poquito más de lo que está diciendo y vamos a ver tres grupos de seres humanos. Mira qué lindo. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a empezar leyendo el versículo 14. ¿Cómo dice el verso 14? 14 dice lo siguiente: más a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos. Perdón, Primera de Corintios 2:14. Yo estoy en el segundo de Corintios. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. 2:14. Muy bien, vamos a ese. Dice lo siguiente. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay un hombre natural que ya dijo: no glorifico a Dios, no me importa a Dios, a mí me dejan tranquilo. Ese es un hombre que no le importa a Dios, no quiere saber nada con Dios. Sí. Ahora en segundo grupo, versículo 15. Adelante, lea. Sí. Ya yo fui a otro versículo. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que hay un hombre natural y ahora un hombre espiritual.
Pero está el tercer grupo que tú mencionaste hace un momento, y la Biblia le da nombre. No es natural, pero tampoco es espiritual. Pablo le llama carnal. Sí. Versículo 1, capítulo 3, dice versículo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que Pablo establece un tercer grupo. Número 1, los naturales que no le importa a Dios. Número 2, los espirituales que son fieles y consagrados a Dios. Y número 3, los carnales que supuestamente son espirituales, pero quieren hacer las cosas como a ellos les da la gana. Peligroso grupo. Quieren hacer las cosas como ellos dicen. Es un grupo peligroso. Entonces esos están en pleito en la iglesia. Viven peleándose uno con otro. Y crean pugna. Por eso en la parábola de los siervos fiel e infiel, que Cristo presenta en San Mateo 24, dice que el siervo infiel maltrata al siervo fiel. Y ahí tiene ese grupo de personas que hacen un culto, pero no tienen un estilo de vida que sea consecuente con la fe que profesan. Y lamentablemente eso se convierte en cizaña y hacen la vida dura en la iglesia. Sí. Y fastidian. Pero el Señor tiene misericordia como con Judas y los aguanta y los espera y espera, porque Dios es misericordioso. Dios es Al misericordioso. punto que dice Jesús que lo va a soportar hasta que Él venga. Wow. Pero cuando Él venga lo van a recoger, dice los ángeles lo recogerán, serán atados en manojos y lo van a quemar. Así es. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero Dios todavía estamos a tiempo. Si usted reconoce que usted es una persona carnal, entonces tiene tiempo de venir a los pies de Cristo Jesús y alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo creo que sería bueno que mediten en eso y preguntarse, ¿cuál grupo estoy yo? Exactamente. ¿Cuál grupo estoy yo? Y si está escuchando este mensaje y Dios por medio de su Espíritu Santo le está diciendo, conságrate, vive una vida entregada, es tiempo de hacerlo. Amén. Bueno, vamos a regresar a Romanos capítulo 1, ¿Cómo no? mirando ahora el versículo 26, hablando de estas personas que Dios las entregó a lo que querían hacer. Por eso, dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí vemos que habla de pasiones vergonzosas. ¿Qué significa esto? ¿A qué punto llegaron estas personas? Vamos a decirlo así de una manera técnica, Johnny. Estas personas cambiaron el diseño de Dios. El versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que los antediluvianos, la gente de la antigüedad, decidieron no darle gloria a Dios. Su mente fue llena de oscuridad, cayeron en la idolatría, cayeron en un culto falso, insistieron en eso y tuvieron un abandono judicial de parte de Dios. Pero llegaron tan bajo que entonces cambiaron el diseño de Dios. ¿Cómo fue el diseño de Dios? Génesis capítulo 2, versículo 24. Con relación al hombre y a la mujer, ¿cómo diseñó Dios las cosas? Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice el verso 24. Usted va a declarar lo que dice la palabra de Dios. Sí, vamos a leer lo que dice Muy la bien. Biblia. Adelante. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El diseño de Dios es un hombre para una mujer. Sí. No le hizo 5 mujeres a Adán, ni le hizo tanta cantidad de hombres a Eva. Uno por uno, el diseño de Dios. Pablo nos está diciendo que entonces estos hombres de la antigüedad que no le dieron gloria a Dios, cambiaron el diseño. Ya no era un hombre para una mujer, sino una mujer para una mujer, versículo 26, o un hombre para un hombre. Ese no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, Dios establece claramente que no está de acuerdo con ese nuevo diseño. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A eso cayeron los antediluvianos. Estamos hablando en la carta de Romanos lo que Pablo dice de los antediluvianos. Correcto. Pero si las cosas
en el panorama se ven de una manera parecida, debemos abrir los ojos. Porque justamente la Biblia se escribió para nuestra amonestación. Nuestra amonestación. Claro. Para aquellos que están viviendo en esos tiempos. Claro. Entonces tenemos que ver todo lo que se escribe en la palabra de Dios para nuestra amonestación. Pablo establece, miren, esto fue lo que pasó con estas personas cuando decidieron separarse de Dios. Bueno, pastor, esto es sumamente interesante. Quisiera ahora que entremos en el versículo 32 del libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 32. O sea que cuando uno está mirando esto y lo va mirando como Pablo sistemáticamente va explicando su mensaje y presenta la condición, pero luego y eventualmente dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también le ofrece que hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bueno, vemos que estas personas como que van cayendo más y más profundo, más y más profundo. Los Entonces, pasos descendentes del pecado. pasos descendentes del pecado. Bueno, ahora vamos al libro de Romanos y quisiera enfocar en el versículo 32, Romanos 1:32. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Quienes conociendo el juicio de Dios, esa frase ya es cosa que declara la condición en su mente entendían, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Pastor, aquí entonces llega la pregunta acerca de este pasaje. ¿De qué son dignos estas personas? Digno de muerte. O sea, la consecuencia de lo que hacen es la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Aquí aparece una lista de pecados interesante que presenta Pablo, los versículos 29 hasta el 31. Hay un trabajo, Johnny, que hicimos, y en algún momento te lo podemos mandar, y es que tomé cada palabrita de esta y fui al original griego para ver qué es lo que significa cada uno de esos pecados. Y es interesante, amigos y amigas, interesante lo que significa cada pecado de esto. Por ejemplo, el versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow. Estos son los frutos que se ven en las personas que, número 1, deciden no darle gloria a Dios. Número 2, caen en la idolatría. Número 3, tienen una adoración falsa y como consecuencia rompen el diseño de Dios. Número 4, ahora presentan los frutos del pecado que acabamos de leer. Entonces, número 5, esas personas están mostrando que van rumbo a la muerte. No solo a la muerte física, Johnny, sino a la muerte espiritual. Y entonces, como consecuencia, viene otro paso más. De modo que todo eso anuncia la muerte, anuncia la desaparición, anuncia una oscuridad espantosa donde no hay manera de devolverse. Sin embargo, Dios es tan bueno y misericordioso que nos explica, ya estamos en el quinto paso, que es la muerte, y todavía hay esperanza. Wow. Aunque usted ya va por el quinto paso, ya ve todos estos frutos en su vida, ve todos estos pecados en su vida, todavía hay esperanza. Todavía usted puede dar un paso y venir a Jesús. Y como María Magdalena, Jesús puede retirar esos 7 demonios. Gloria a Dios. Y como el endemoniado gadareno, Jesús puede retirar una legión de demonios. Amén. Todavía hay esperanza para cambiarte. Todavía hay esperanza para hacer el trabajo. Tristemente algunos no vienen, no caminan a donde Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que estos pecados, Johnny, nos dicen que la persona se dirige hacia la muerte. Hacia la muerte. Wow. Pero no estamos hablando de muerte. No estamos hablando de la muerte que comúnmente ocurre en la vida natural. La persona vive, puede ser que se enferme y muere. No estamos hablando de esa muerte. No estamos hablando de la muerte donde alguien viene y
por un accidente y muere. Estamos hablando del juicio final y esa muerte del cual nadie puede regresar. La muerte eterna. La muerte La eterna. segunda muerte. La muerte para siempre. La muerte para siempre. Por eso habla de juicio. Dios no quiere que la gente muera la muerte segunda. Dios no quiere que la gente muera la muerte eterna. Cristo ya pagó esa muerte. Amén. Por eso el que vive en Cristo y muere no muere para siempre. Cristo es la resurrección y la vida. Pero ¿cómo resucita Cristo a los que no creen en Él? ¿Cómo resucita Cristo? De hecho, cuando Cristo venga, los que le crucificaron resucitarán para verle porque Él lo prometió. Pero en la primera resurrección solo resucitarán los muertos en Cristo. Después del milenio, entonces, que resucitarán los otros muertos, que es la segunda resurrección, pero para morir la segunda muerte. De allí lo interesante de esto. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta y quiere darle vida al impío. Dios quiere darte vida a ti, querido, querida. Dios no quiere la muerte ni la perdición de sus hijos. Por eso invirtió tanto, invirtió todo lo que tenía. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios pagó todo para que la gente se salve, pero no nos obligará a la salvación. Amén. Amén. Puede ser que tú estés yendo a la muerte, pero todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Gloria a Dios, es tremendo esto. Bueno, pastor, mirando este versículo nuevamente que estamos considerando, versículo 32, habla de algunas personas que Romanos 1:32 dice, los que practican tales cosas son dignas de muerte. Hablamos de a qué se refiere, pero también dice que se complacen con los que las practican. Estas personas que están mostrando estos frutos de pecado, no solamente están haciendo su pecado, sino que ellos son diseñadores y son promotores de los pecados que cometen. Pablo dice, no solamente lo hacen, sino que se complacen con lo que la practican. Convierten el pecado en un estilo de vida. Hoy día, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo actúa la gente? Se combinan unos con otros. Así que la degradación es tal que ya no solo no aborrecen el pecado, sino que no solo viven en él, sino que promueven el pecado. Son promotores del pecado. Y si no, miremos cómo va la humanidad. Y recordemos esto, por favor. Pablo nos está diciendo lo que ocurrió con los antediluvianos, lo que ocurrió con la humanidad antigua, lo que le pasó a ellos. Pero tristemente es algo tan parecido que es como si estuviéramos hablando de la realidad de hoy, de la actualidad. Así que no solo hacen el mal, sino que se complacen con lo que lo practican. Hacen un equipo para hacerlo, se crea una cultura de pecado. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Wow, es impresionante. Bueno, ya ahora entramos en el capítulo 2. El capítulo 2 comienza con algo impactante. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Ahora está hablando con los que están en el presente. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Con quién está hablando Pablo? Recuerda que Pablo está hablando, en su primera parte, está hablando de la condenación. Sí. Está hablando, capítulo 3, versículo 9, judíos y gentiles. O sea, todos están bajo condenación. Sí, todos están bajo condenación. Por eso él dice en el capítulo 3, versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pero mira qué lindo el versículo 4 del capítulo 2, Johnny. Mira qué cosa linda. ¿Cómo dice? Bueno, muchas gracias por el privilegio de leerlo, porque este es un pasaje hermoso. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Wow. Es un pasaje hermoso. Es bueno ver que el pasaje dice que lo que nos guía al arrepentimiento no es el temor,
no es el dolor, no es la angustia, no es la amenaza. Lo que nos guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios. Es la benignidad de Dios lo que nos motiva al arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento significa cambio de la mente. Es bueno saber brevemente diferenciar entre un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino, metanoeo o metanoia, el verbo y el sustantivo, significa cambio de la mente. Sin embargo, en el capítulo 27 del libro de San Mateo, mire lo que dice la Biblia. Tenemos que saber diferenciar entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento falso. Por eso la palabra es tan interesante. Y estamos con una serie, Johnny, transformado por su espíritu, hablando acerca del arrepentimiento. San Mateo capítulo número 27, versículo número 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, dice cómo, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice arrepentido. Cuando buscamos el significado de arrepentido ahí, no dice ni metanoeo ni metanoia, dice metamelomai. Metamelomai significa terror por las consecuencias de lo malo que hice. El arrepentimiento, hay una diferencia entonces. Completamente. El arrepentimiento genuino produce un cambio de la mente, produce un cambio en los patrones de pensamiento, produce un cambio en la estructura mental. Metamelomai produce una desesperación, una angustia por las consecuencias de lo malo que hice. No produce un cambio de la mente. Judas se aterrorizó por las consecuencias de lo malo que hizo. Sí. Así que ese arrepentimiento no lo produjo la benignidad de Dios, ni la bondad de Dios, ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios. Este arrepentimiento lo produce la angustia de saber que hiciste lo malo. La persona no está arrepentida genuinamente. La persona está sufriendo y teniendo espanto u horror por las consecuencias de lo malo que hizo. Aquí está un arrepentimiento falso. No necesariamente por el mal que hizo, sino por las consecuencias. Las consecuencias. Por eso cuando predicamos el Evangelio, Johnny, tenemos que ser cuidadosos. Lo que produce el arrepentimiento en la gente es la benignidad de Dios. Lo que produce el arrepentimiento genuino es la bondad de Dios, es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Un arrepentimiento que viene como consecuencia de tener terror a las consecuencias de lo malo que he hecho, cuidado, ese no es arrepentimiento genuino. Dice el versículo, voy a leer otra vez. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que era sangre inocente. Sí, pero él no esperaba que Cristo se dejara atrapar. Él tenía otro plan, pensaba que Jesús se iba a escapar. O sea, bueno, yo no quiero hacer conjeturas, pero vamos a verlo así, Los planes no salieron como él esperaba. Correcto. Entonces, el Judas sabía quién era Jesús. Por eso el horror fue tan grande que se ahorcó. Su mente no concebía, pero ¿cómo si es el Mesías se deja atrapar? ¿Pero cómo si es el Mesías se deja maltratar? Entonces, lo que hablamos de la mente entenebrecida. ¿Cómo estaba la mente de Judas? Entenebrecida. Y es curioso, queridos amigos y amigas. El Señor Jesús dijo, ¿no os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes el diablo? Y en la última cena, Jesús le dijo, lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Y hasta le dijo a los discípulos, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Jesús le está dando momentos de gracia. Sí. Todavía diciéndole, Judas, tú estás a tiempo, Judas. Despiértate, por favor. Despiértate. Por eso dice la Biblia que cuando salió de la habitación y salió a la oscuridad, se le metió el diablo. Entonces, este arrepentimiento no es genuino. Este es un arrepentimiento que se produce por miedo y terror a las consecuencias de lo malo que uno hizo. Pero el arrepentimiento genuino se produce por la benignidad de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Por eso la gente necesita conocer el plan de Dios, necesita entender qué es lo que Dios ha hecho para que nos salvemos. Necesita conocer a Jesús. Entonces, ¿puede mencionar otra vez las evidencias de un arrepentimiento genuino?
Cuando el arrepentimiento es genuino, según la palabra metanoia o metanoia, se produce un cambio de la mente, un cambio en los patrones de pensamiento, un cambio en las estructuras mentales, un cambio en el estilo de vida. El borracho ya no bebe más, el ladrón ya no roba más, el promiscuo ya deja esas cosas. El Espíritu Santo empieza a formar un nuevo ser. De hecho, mira qué cosa linda. En 1 de Pedro 1:23 dice que entonces la persona por la palabra de Dios recibe una simiente que es incorruptible, que viene de lo alto. Y como leímos en 2 Corintios 3:18, la persona es transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que produce un nuevo ser, que hace un cambio y una transformación en la vida de la gente. De allí la importancia, queridos amigos y amigas, de entender y descubrir si eres una persona arrepentida o no. Hay personas que están convencidas de la verdad, pero no se han convertido a la verdad. Están convencidas de la doctrina, pero no han conocido a Cristo Jesús, no han nacido de nuevo. Estar convencido de una verdad es importante, pero hay que estar convertido a la verdad, convertido a Jesús. Porque esa persona que nace de nuevo es la que tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Jesús lo dijo. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y eso es arrepentimiento. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, entrando ya en el capítulo 2, vemos que Pablo habla acerca de personas que están en una condición y lo que le espera, la segunda muerte. Entonces, ya cuando mirando aquí, tal vez podemos brincar al versículo 5. Bueno, sí, versículo 5, hablamos del versículo 4, hablando de las riquezas de la benignidad de Dios y su paciencia, ¿verdad? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Esto del justo juicio de Dios, háblenos un poco acerca de eso, el justo juicio de Dios. Cuando hablamos del juicio, tenemos que verlo a la luz del carácter de Dios. Dios no hace nada para darnos terror. Y ahí aparece la palabra ira. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, 3 veces dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús supo lo que era el juicio de Dios. Morir como un maldito de Dios.